Una joven enfermera llamada Clara lucha por mantenerse con vida cuando recibe una oferta inesperada: cuidar de un millonario gravemente enfermo, el misterioso señor en Montenegro. Sin embargo, lo que al principio parecía solo un trabajo para mantenerlos con vida rápidamente se convirtió en un torbellino de misterios y oscuros secretos. Visión clara de la luz de la mañana atravesando las cortinas desgastadas de tu cocina. Frente a ella, se acumulaba una creciente pila de cuentas, haciendo que su mente se sintiera asfixiada. Llevo semanas solicitando todo tipo de trabajos buscando una solución, pero aún no he tenido respuesta. Cerró los ojos por un momento, tratando de detener el creciente sentimiento de desesperanza. Clara tenía 28 años y enfrentaba desafíos. Nacida en un orfanato, rápidamente aprendió que no podía depender de nadie más. Su trabajo como enfermera fue el camino elegido, pero las posibilidades son pocas. Además, una nueva debilidad física comenzaba a aparecer en su cuerpo, provocando dolores y cansancio constante que se esforzaba por ignorar. Mientras volvía a leer los anuncios de empleo, la luz de su celular la sacó de su mente. Un número desconocido brillaba en la pantalla y respondía a una ola de esperanza. «Aló», dijo Clara, tratando de mantener la voz firme. «Buenas tardes, Clara». «Ella es Isabel Montenegro», dijo una voz fuerte y directa desde el otro lado. «Necesitaba urgentemente una enfermera para cuidar de mi marido». Alguien sugirió su nombre. Clara fue sorprevista con la llamada que no esperaba. Hacía meses que no recibía una oferta de trabajo concreta en la zona. «Yo no recuerdo haberme apuntado a este trabajo», murmuró, tratando de recordar. «Ese era mi marido, el señor Montenegro, que quería hablar de sus servicios», respondió Isabel enseguida. «No tiene suficiente experiencia. ¿Puedes venir a nuestra casa hoy?». Clara dudó por un momento, pero sus necesidades económicas la obligaron a aceptar la oferta de inmediato. «Disculpe, ¿puedo irme ahora mismo?», respondió con determinación. A fecha pocas horas después, Clara vio una casa que exubía luxo y poder. Isabel, una mujer hermosa pero severa, la saludó cuando entró. Isabel la guió por la casa mientras hablaba de la salud de su marido de una manera que ponía nerviosa a Clara. «Oh señor, se descubrió que Montenegro tiene una enfermedad rara», dijo Isabel, sin cambiar el tono. «Los médicos dicen que no le queda mucho tiempo, pero realmente creo que están exagerando». Había algo en la forma de hablar de Isabel que hacía que Clara se sintiera incómoda. Era inquietante la rapidez con la que afrontó la situación de su marido, como si fuera un problema fácil que debía resolverse. Sin embargo, Clara sabía que necesitaba trabajar y no mostraba sus dudas. «Clara», tratando de sonar profesional, dijo, «me gustaría conocerlo antes de tomar cualquier decisión». Isabel respondió lentamente. «Ven conmigo, se la llevaré». Clara dejó escapar un profundo suspiro porque sabía que conocerlo podría ser el comienzo de algo mucho más grande de lo que pensaba. Clara caminó tranquilamente por los muros de la mansión Montenegro, siguiendo los pasos previstos por Isabel. Cada detalle del lugar mostraba lo rico que era, luces brillantes colgaban del techo y los muebles eran muy cómodos, pero a todo parecía faltarle calor. La casa estaba muy silenciosa, y el único sonido que la rompía era el suave sonido de dos mujeres caminando. Llegaron a una habitación grande, pero triste. Alí era deitado en una cama con lencos finos. «Oh señor en Montenegro». La figura tosca y robusta del hombre contrastaba con la aspereza del entorno que lo rodeaba. Seu rostro fácil y cansado mostró o peso dado enca que él le soportaba lentamente. Tan pronto como escuchó entrar a las dos mujeres, abrió mucho los ojos y trató de concentrarse en ellas. «Sor Montenegro, ella es Clara, la enfermera de la que le hablé. Ella puede cuidar de usted a partir de ahora», dijo Isabel con voz fría y calculadora. Clara se acercó a la cama y estudió atentamente al hombre. Cada vez que respiraba, sentía como si su cuerpo estuviera luchando contra algo mucho más grande.
Sus ojos, en cambio, eran brillantes, como si hubiera algo detrás de esa apariencia débil que lo mantuviera fuerte. El placer es mío, señor Montenegro, dijo Clara en voz baja, tratando de no mostrar lo débil que estaba. Intentó llorar, pero enseguida empezó a dar vueltas, una sacudida fuerte que le hizo perder el equilibrio. Clara avanzó a propósito, ajustando su posición en la cama y tratando de aliviar su respiración. Durante el breve periodo de inquietud, sabía que algo no estaba cierto, el no estaba siendo cuidado correctamente. Tiene mano de anjo, señor, dijo el señor después de volver a la normalidad, Montenegro. Sus ojos verdes se llenaron de gratitud. Clara volvió a llorar, aunque todavía estaba preocupada. Estoy aquí para ayudarte con cualquier cosa que necesites. Isabel quería estar en silencio hasta ahora, mirando a la cámara con expresión neutra. Se dio la vuelta y salió de la habitación sin esperar respuesta. Él estará bajo tu cuidado ahora, Clara. Te dejaré en paz por ahora. Isabel se alejaba y Clara sintió una mezcla de emociones. De acuerdo. Parecía que Montenegro estaba en una situación mucho peor de lo que pensaba y la infidelidad de su esposa no ayudó en absoluto. Clara supo en ese momento que era un trabajo que no podía rechazar. Tenía que tenerla. En los siguientes minutos, Clara ayudó al señor. Para sentirse mejor, Montenegro revisó sus signos vitales y ajustó sus medicamentos. Sentiu una mala coneca o comece o memisolado doente. Quizás fue el peso de su propia solidez lo que hizo que el rostro lo reconociera. Le costó mucho decir, Clara, hay algo que necesito preguntarte. Algo muy importante. Clara apenas estaba terminando de colocar su medicamento en la mesilla de noche cuando escuchó la voz falsa pero decidida del señor Montenegro. Dijo con voz tensa, necesito tu ayuda con algo fuera de lo común. No es algo que normalmente le pides a una enfermera que haga. Clara dejó lo que estaba haciendo y lo miró directamente, esperando que siguiera adelante. Yo, necesito que pretendas ser mi hija, por un día, dijo con dureza, cada palabra con una actitud clara. Clara al principio pensó que había oído algo mal. Disculpe, ¿puede repetir el señor?, preguntó, sin creer nada de lo que estaba escuchando. Bien, Montenegro respiró hondo, su rostro frío y cansado mostraba la gravedad de la situación. Sé que esto suena extraño, Clara, pero me estoy muriendo. Y hay cosas, asuntos pendientes, que deben resolverse antes de que me vaya. Mi esposa, Isabel, tiene el ojo puesto en mi herencia y haré todo lo posible para garantizar que el control total permanezca en ella, pero tengo otro deseo, otra intención. Algo que solo puedo hacer si hay alguien que pueda pretender ser mi hija. Clara pudo sentir que se le revolvía el estómago ante la petición. No solo la situación era ridícula, sino que el hombre también estaba débil frente a ella. Alguien lógico estaba en su mente, pero no sabía cómo negar la importancia de la voz del señor Montenegro. Clara preguntó, ¿por qué yo?, con una voz llena de investigación. Porque eres la única persona en la que puedo confiar en este momento. Isabel no se preocupa por mí, solo quiere el dinero. Tú, me salvaste hoy. No quiero irme sin dejar mi verdadero legado, y necesito que alguien sea testigo de eso. Yo, no tengo a nadie más. Clara solo estaba idiota por algunos segundos. La petición era insólita y casi tonta, pero había algo en el señor Montenegro, que lo tornó profundamente. Su situación no era fácil y el trabajo podría cambiar su vida, pero tomó una decisión mucho más importante de lo que pensaba. Clara murmuró, yo, necesito pensar en esto, mientras agarraba las cuerdas que lo rodeaban. Antes de que pudieran continuar hablando, la puerta de la habitación se abrió de repente e Isabel entró con un hombre de aspecto severo a su lado. El ambiente cambió de inmediato. Ya es hora, Montenegro, dijo Isabel con una breve escarcha. El abogado está aquí con el testamento. Necesitamos que firme los papeles ahora. Clara vio el intercambio entre ellos y su corazón se abrió. Isabel no estaba preocupada por la salud de su marido,
solo por los documentos que tenía en la mano. Isabel se quedó en la puerta con los brazos cruzados y observaba cada movimiento de Clara con los ojos muy abiertos. A su lado, el abogado aseguraba una caja llena de papeles que Clara solo podía intuir que era el testamento del que tanto hablaría Isabel. «Vámonos ahora mismo, Montenegro», presionó Isabel mientras se acercaba a la cama. «El abogado está esperando y usted sabe que es el momento adecuado para resolver todo». Clara sintió tensión en el aire, que no podía ignorar. Las cosas se estaban poniendo realmente incómodas y el resfriado de Isabel la hacía sentir aún peor. De acuerdo. Cada segundo, Montenegro lucía más débil, con el rostro pálido e hinchado, como si el peso de esa decisión los estuviera debilitando. Ahora no, Isabel, dijo el señor Montenegro, que intenta tomar la cama. No estoy listo todavía. Isabel abrió mucho los ojos, claramente molesta por la respuesta. ¿No estás listo? Ya es hora de lidiar con esto. Sabes muy bien lo que está en juego aquí. Clara sintió un calafrio correr en su espina. Algo andaba mal, muy mal. Las intenciones de Isabel parecían sombrías, casi calculadoras. Señor Montenegro era tan frágil que parecía perdido en una batalla que no podía ganar por sí solo. Antes de que pudieran hablar, Clara intervino. Señora Isabel, creo que el señor Montenegro necesita un momento. Acaba de pasar por una crisis y obligarlo a firmar algo ahora podría ser perjudicial. Isabel se transformó en Clara, de mirada fría y crítica. Aquí solo eres una enfermera. Cuida tus deberes y déjame los asuntos familiares a mí. El aire se volvió denso y Clara se dio cuenta de que estaba involucrada en algo mucho más complicado de lo que pensaba. Como resultado, tuvo que decidir rápidamente qué hacer porque el tiempo se acababa y el señor Montenegro dependía de su ayuda. El silencio que había en la mansión Montenegro fue roto por el fuerte sonido de los monitores que se encontraban cerca de la cama del señor Montenegro. Clara se encontraba nuevamente en la habitación atendiendo los signos vitales del paciente cuando un repentino empeoramiento de su estado hizo que su corazón se detuviera. Las acciones comenzaron a silbar rápidamente. El rostro del señor Montenegro estaba aún más pálido, tenía los labios azules y su respiración era lenta y circunferencial. Clara reaccionó de inmediato, ya que tiene años de experiencia en emergencias médicas. Cambió la posición del paciente en la cama y trató de ayudarlo a respirar mejor, pero parecía que cada vez tardaba más en reaccionar. Señor Montenegro, por favor quédese conmigo, suplicó Clara, ansiosa por que las cosas se calmaran. Pero el cuerpo del hombre pareció ceder ante la enfermedad que estaba contrayendo. Clara voltó para los dispositivos, donde Osaína y se estaban se tornando maíz fracos. Sabía que tenía que actuar con rapidez. Con 3 dedos se dispuso a hacer una reanimación de emergencia, pero se vio truncada cuando Isabel entró en la habitación con una mirada dura e impasible. «Clara, ¿qué está pasando?», dijo Isabel, con voz más irritada que preocupada. Clara respondió, «Está entrando en shock», mientras colocaba el desfibrilador al lado de la cama. «Necesito estabilizarlo inmediatamente». Pero en lugar de querer ayudar, Isabel parecía más interesada en algo completamente diferente. «Se usó los ficaram las cartas que estaban sobre la mesa de cabeceira bem aquecidas. Esta es la voluntad». Para Clara estaba claro que el objetivo principal de Isabel no era cuidar la salud de su marido. «Tienes que firmar los papeles ahora», insistió Isabel con su voz implacable. «Sabes que el tiempo se acaba, Montenegro». Clara miró a Isabel con asombro. «Está al borde de la muerte, ¿y eso te preocupa?». Pero Isabel no respondió. En cambio, se acercó a la cama y obligó a Montenegro a conseguir una cañeta para esconder los papeles. «De acuerdo». Con los ojos entrecerrados y la respiración cada vez peor, Montenegro parecía no poder hacer nada. «No. No puede hacer eso ahora mismo», gritó Clara mientras se colocaba entre Isabel y el paciente. «Si te preocupas por él en lo más mínimo, me dejarás ayudarlo». Isabel la miró a los ojos con una escarcha helada.
pero antes de que pudiera reaccionar, el señor Montenegro dijo algo malo que a Clara le costó oír. Clara, o testamento, precisa de voce. Luego cayó con gran estrépito y Clara supo que no tenía tiempo para nada más. Él encendió el equipo de reanimación e inició el proceso, decidida a salvar la vida del hombre. Sabía que no podía dejarlo morir en ese momento. En ese momento, más que nunca, la necesitaba. Unas horas después de la crisis, Montenegro finalmente se puso manos a la obra. Su respiración es normal, pero es inconsciente. Desde entonces, Clara no se ha apartado de su lado porque le preocupa lo que pueda pasar en cualquier momento. Sin embargo, Isabel había abandonado la habitación, claramente molesta porque no se había avanzado en lo que ella consideraba el asunto más importante, el testamento. Clara esperaba ansiosamente que él aceptara, pero no podía dejar de pensar en lo que él había dicho antes de perder el conocimiento. O testamento precisa de voce. Esas palabras seguían pasando por su mente y supo que había algo más en esta historia que todavía no entendía del todo. Queriendo saber qué estaba pasando, Clara miró los papeles que Isabel había dejado sobre la mesa de café. Empezó a hojearlos con manos temblorosas. Era el testamento del señor Montenegro, e incluso allí, la verdad empezó a revelarse de forma terrible. A Isabel casi le quedan los bienes de Montenegro, pero en las cláusulas había una palabra que hablaba de un heredero desconocido, a quien no conocía pero que había sido abordado en una investigación previa. El niño pertenecía a un ex-romance que nunca había conocido y nació años antes. Clara entendeu arrepio llegar a su espina. ¿Será que el pedido de Montenegro de que ella se pareciera a su hija tuvo algo que ver con eso? No estaba seguro de quién era esa pastora, pero quería mantener seguro su legado poniéndolo todo en manos de Isabel. Sabía que Isabel intentaría quedarse con todo, se dijo Clara, entendiendo el objetivo del señor Montenegro. Mientras hojeaba las últimas páginas del documento, algo más llamó su atención. Tenía un sobre blanco con su nombre escrito. Cuando él la abrió, le temblaron las manos. En su interior, una carta escrita por el señor Montenegro decía la verdad: Clara era su hija biológica. Clara solo estuvo allí unos segundos, intentando comprender lo que acababa de encontrar. Las palabras de la carta se leían en su mente. ¿Cómo fue eso posible? Ella siempre pensó que no tenía familia y que había sido abandonada en el orfanato y no tenía conexión con el mundo exterior. Ahora llegó la sorpresa: el hombre al que cuidaba, el hombre al que había salvado, era su padre. La carta decía que Montenegro sabía que podría haber un niño unos meses antes de que ella naciera. Contrató detectives para buscarla y cuando descubrieron que era Clara, ya era demasiado tarde para decírselo personalmente. Le pidió a Clara que se hiciera pasar por su hija por temor a que Isabel se enterara y usara la situación en su contra, mientras él planeaba una manera de contarle todo. Hubo una oleada de emociones para Clara, entre ellas shock, incredulidad, ira y, al mismo tiempo, una sensación de vacío que se estaba llenando. Finalmente obtuvo una respuesta a la pregunta que se había estado haciendo toda su vida: ¿quién era su familia? Pero sucedió de una manera que ella nunca hubiera imaginado. Antes de que pudiera pensar más en ello, el señor a partir de ahora, Montenegro se mudará. Clara corrió hacia la cama, teniendo cuidado de mantener su mano a salvo. Lentamente abrió los ojos y saltó varias veces, como si intentara concentrarse en su rostro. «Clara», murmuró, pero su voz no era clara. Mientras se inclinaba hacia adelante, pudo sentir que las lágrimas brotaban de sus ojos. «Sim, estoy aquí». Montenegro estaba un poco irritado. «Ahora sabes que eres mi hija». Clara simplemente sufrió y no pudo hablar por un momento. «¿Por qué no me lo dijiste antes?». Se levantó con voz temblorosa. Quería protegerte. Isabel, ella haría cualquier cosa para asegurarse de que no te encontrara. No podía correr el riesgo. Pero, ahora lo sabes. Y eso es todo lo que importa. Clara sabia o peso da sus palabras.
Aunque la revelación fue grande, sabía que el momento de hacer preguntas más profundas o exigir respuestas llegaría más tarde. En este punto, su principal objetivo era asegurarse de que su padre, su verdadero padre, viviera. Tan pronto como se reveló que Clara era biológicamente hija de Montenegro, la joven enfermera hizo todo lo posible para asimilarlo todo. Entre la presencia constante de Isabel y su constante cuidado por la salud de su padre, Clara se sintió como si estuviera en una tierra extraña. Sabía que Isabel estaba desesperada por finalizar el testamento y que, por certeza, no sabía nada real sobre Clara. Más tarde, Clara escuchó voces bajas y tensas provenientes del pasillo mientras preparaba las medicinas para Montenegro. Acercándose lentamente, se escondió junto a la puerta para oír mejor. Isabel estaba hablando con alguien, probablemente el abogado, y su voz era suave y segura. Necesitamos acelerar esto. No puedo esperar más. Aunque Montenegro está luchando, no durará mucho. Como estaba planeado, cuando regrese, todo será mío. No podemos esperar a que aparezca un pastor desconocido y lo robe todo. Clara envió a Coracao rasgar. Isabel estaba dispuesta a hacer cualquier cosa que coisa para garantizar que Osugano ganó. Clara pensó por un momento en confrontarla allí mismo, pero sabía que sería una mala idea. Si Isabel descubriera quién era realmente antes del momento adecuado, podría intentar alejarse de ella. Mientras Clara se alejaba, una idea empezó a formarse en su mente. Necesitaba actuar rápidamente, antes de que Isabel lo llevara a afinar el plan. El testamento aún no estaba firmado y Clara sabía que su única posibilidad era convencer a Montenegro de que cambiara el papel lo antes posible. Así, se reconocerá a su verdadera heredera, e Isabel quedará apartada de la herencia. Más tarde, esa noche, Clara entró en la habitación de Montenegro, que hacía calor, pero podía respirar mejor. Ella simplemente se sentó a su lado y le tomó la mano. Prometo que lucharé por vosotros, y por lo que de verdad es nuestro. No dejaré que Isabel gane, afirmó. Clara estaba segura de que el siguiente paso marcaría la diferencia. A la mañana siguiente, Clara fue a ver al abogado montenegrino que Isabel había traído a casa. Sabía que tenía que actuar rápida y estratégicamente para proteger el legado de su padre y asegurarse de que Isabel no obtuviera lo que quería. Me gustaría hablar con usted sobre el testamento del señor Montenegro, dijo Clara, mirando al abogado con determinación. El hombre levantó la vista del periódico que estaba leyendo. Con todo respeto, Clara Mayor, estos son asuntos de familia, y la mayor Isabel ya se está encargando de todo. Clara respiró hondo. Era ahora o nunca. Iu sou fila de Montenegro, ella dice con una voz firme más chella de Emocao. Sorprendentemente, el abogado la miró y Clara no perdió el tiempo en sacar la carta que había escrito Montenegro, donde explicaba todo sobre su paternidad. Esta es la prueba. Iu sou máis que una enfermeira. El abogado sacó el papel y lo leyó atentamente. El silencio que siguió fue pesado, pero después de unos minutos, levantó la cabeza. Hizo muda todo, dijo finalmente él. Clara se puso de pie cuando sintió que algo salía de sus hombros. Sí, cambia. Isabel está intentando manipular toda esta situación. Mi padre no puede firmar nada hasta que todo esté aclarado. El abogado se levantó de su silla y miró fijamente a Clara. Lo entiendo. Es necesario revisar este documento con Montenegro tan pronto como esté disponible para hablar. En cuanto a Isabel, creo que deberíamos mantenerlo en secreto por ahora. De hecho, Clara estuvo de acuerdo. Sabía que enfrentarse a Isabel sería difícil, pero al menos ahora tenía a alguien de su lado. Antes de salir de la habitación, el abogado se detuvo. Debes saber que Isabel no aceptará eso fácilmente. Ella va a luchar con todas las armas que tiene. Clara ya lo sabía. Pero ahora que sabía la verdad, estaba lista para afrontar cualquier cosa que se le presentara. Los días siguientes, Clara y el abogado de Montenegro trabajaron juntos en secreto mientras esperaban que Montenegro mejorara.
Isabel, se gira cada vez más lenta y agresiva, sintiendo que algo no estaba en su control. Intentó que Montenegro firmara el testamento, pero él siempre se negó porque sabía quién era realmente Clara. Por supuesto, el enfrentamiento final llegó tarde. Isabel estaba cansada de esperar, así que irrumpió en la sala de Montenegro con el abogado a su lado y le dijo que dejara los papeles de inmediato. Tenía los ojos oscuros y olía a furias no controladas. No puedo esperar más, Montenegro. Vamos, dijo poniendo el testamento delante de él. Clara estaba al lado de Montenegro y su corazón latía aceleradamente. Pero antes de que pudieran hablar, Montenegro habló con un claro esfuerzo. ¿Ves? Sé lo que hiciste, dijo en voz baja. Sé que solo quieres mi dinero. Sin embargo, el testamento que tanto deseas, nunca será tuyo. Isabel estaba movimentada y perpleja. ¿De qué está hablando? Montenegro lo ve por Clara y, con una sonrisa fría, dice, Clara es mi hija. Ella es quien se llevará todo lo que tengo. Lo que siguió fue un silencio que mató. Isabel fue feliz, como los caprichados de Choque e Fruo. ¿Qué? Eso no es cierto en absoluto. No puede ser tu hija. Clara se mantuvo fuerte. Soy su hija, Isabel. Sé que te resulta difícil aceptar esto, pero es la verdad. Isabel empezó a acercarse a Montenegro, pero el abogado dio un paso adelante, lo que la ayudó. Señora Isabel, el testamento ha sido modificado y la documentación que acredita que usted es el padre de Clara está en regla. Creo que deberías dejar de crear problemas o todo se llevará a los tribunales. Isabel, la víctima, miró a Montenegro con ira en los ojos. Ella siseó, te vas a arrepentir de esto, antes de salir furiosa de la habitación. Clara respiró profundamente y sintió el aire llenar su cuerpo. Montenegro bajó la mano, su voz sigue siendo mala, pero está llena de gratitud. Iu sabía que, Clara, Iu confiar en vose. La hizo llorar y se le llenaron los ojos de lágrimas. Nunca te dejaré, papá. Honraré su legado. En los meses siguientes, Clara se hizo cargo de los negocios de su padre mientras Montenegro mejoraba poco a poco. Juntos reconstruyeron la vida que habían perdido y finalmente pudieron celebrar la relación que habían encontrado, aunque ya era tarde. Clara, que tina uma nova visão da vida, sabía que nunca estaría por aquí más. Por su parte, Montenegro encontró la paz porque sabía que su verdadera hija estaba a su lado, protegiendo todo lo que había construido, no solo el dinero, sino también la conexión familiar que tanto deseaba.